La verdad es que se me hace un poco raro estar aquí con todos vosotros, pero os tengo que confesar algo. Yo pensaba, realmente en casa ese está bien también y tienes la misma experiencia, no estás con la gente y tal, pero disfrutas del culto, de las canciones, de la alabanza, la palabra de Dios. Bueno, tampoco es tan importante, tan significativo. Estaba súper equivocado. Esto es como ir a un restaurante y que te sirvan una buena comida o comerte tú en tu casa una lata de chícharo o de estas precocinadas o lo que sea, ¿no? Más o menos lo mismo. La sensación, el ambiente que aquí se crea, eso no lo dan los televisores 4K, ni Full HD, ni con 60 pulgadas, os lo digo yo. El ambiente que aquí se crea, no sé, la situación, el ver a los hermanos, el ver cómo uno se emociona, sentirse parte de esta misma familia es insustituible. Así que, a no ser que no tengas más remedio que quedarte en casa y te tengas que conformar, yo te animo a que en la medida de lo posible asistas al culto presencial. Hay otras cosas que sí se pueden hacer y son viables, pero este tiempo de adoración comunitaria y de estar delante del Señor como pueblo suyo en esta manera, os lo digo, para mí me ha roto todos mis esquemas. Así que me apuntaré en la medida de lo posible a estar aquí. Muy bien, pues estamos con la primera carta de Pedro. Es una carta de las dos que escribió. Hemos empezado con ella. Le he puesto el subtítulo Firmes en la gracia de Dios. Permitidme que os haga un poco de repaso, pero muy breve, porque como hace tanto tiempo, quizás, pues el contexto de esta carta, bueno, en el año 64, allí por el verano de ese año, hubo un incendio impresionante en la ciudad de Roma que lo provocó Nerón. Pero él, para quitarse las culpas, digamos, aunque muchos sabían que había sido él, desplazó el foco hacia ese grupo de creyentes que estaba comenzando, esos primeros discípulos de Jesús llamados cristianos, y culpando a este grupo, a estos cristianos, de ese incendio. Claro, a partir de ahí surge una gran persecución para este grupo en todos los lugares donde estaban creciendo las iglesias. Los destinatarios de esta carta no están precisamente en Roma, están en otro lugar, en otra provincia romana llamada Asia Menor, en lo que hoy día es Turquía, en varias ciudades, pero Pedro, sabiendo que lo mismo que está pasando en Roma va a llegar allí un poco más tarde, intenta de animarles y advertirles de que van a pasar por momentos difíciles, van a pasar por momentos de dificultad, de tensión, de presión por causa de este acontecimiento. Y crea o escribe una carta de ánimo, de consuelo y de estímulo en torno a... No sé si esto ya está empezando. Vaya. Ahora. Bueno, lo que se va a ver en la carta de muchas maneras es el aspecto del sufrimiento, va a estar entrelazado en toda la carta y ahí tenéis algunos ejemplos de frases que surgen. Seáis afligidos con diversas pruebas, os calumnian como malhechores, sufriendo injustamente, sufrís por causa de la justicia, difamada vuestra buena conducta, vituperados por el nombre de Cristo. Son expresiones que vamos a ver a lo largo de la carta y que manifiestan realmente tenían que pasar o estaban pasando por dificultad. Bueno. No sé si esto está ahora... El caso es que sí tiene pila, pero ¿le puedes dar tú, por favor? La pregunta que podríamos hacer para localizar el tema de esta carta... Uy, ahora se ha ido mucho, ¿no? No, mucho más atrás. Ahí. Dale un poquito más atrás.
A ver si no me desconcentro mucho con esto. Y vosotros también. ¿Cómo vivir victorioso en medio del sufrimiento? Sería la pregunta que vamos a intentar responder en esta carta. Y bueno, pues la respuesta es permaneciendo firmes en la gracia de Dios. Así que el tema de la gracia de Dios como un elemento que va a ayudar a los cristianos que pasan por dificultad, pues a vivir y a sobrellevar todas estas cosas. Y hay un bosquejo, me baso en el capítulo 5, versículo 12, que dice la palabra de Dios allí, 1 Pedro 5, 12, este versículo, ya al final de la carta: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando. ¿Qué es lo que ha escrito? Que esta es la verdadera gracia de Dios, todo lo que ha escrito. Y ahora vamos a ver el consejo: estad firmes en ella. Así que teniendo en mente este versículo, que creo que resume muy bien el propósito de la carta, hay un bosquejo general que nos va a llevar por todo el libro, que es la gracia, esta gracia en la que tenemos que estar firmes, que produce seguridad. Lo estuvimos viendo ya la semana pasada. La gracia que asiste para vivir en santidad, lo que vamos a ver hoy. La gracia que fortalece para mostrar su misión, lo iremos viendo. Y ahí vamos a ver varios aspectos: el gobierno, relaciones familiares, sociedad. La gracia que sostiene en el sufrimiento y, por último, la gracia que anima al servicio. Así que, como veis, esos son los temas principales que vamos a estar viendo: seguridad, santidad, sumisión, sufrimiento, servicio. Ya el domingo anterior, que compartí con vosotros, estando solo, no había nadie, estabais todos ahí en la pantalla, intenté sobreponerme y hablar sobre la gracia que produce seguridad. Muy bien. Y estuvimos viendo que esta gracia pues produce seguridad, o al considerar nuestra verdadera identidad, vimos que somos hijos de Dios, que tenemos una relación con Él especial, que aun pasando dificultades y estando expatriado y lejos, Dios no está ajeno a estas circunstancias. Estuvimos viendo que al considerar nuestra herencia futura también, y vimos ahí que es una herencia incorruptible, incontaminada, que está reservada en los cielos para nosotros, eso también produce seguridad. Y también al considerar el propósito de las pruebas presentes, vimos que las pruebas eran pasajeras, que tenían un tiempo y que tenían una función, que no tenían que agobiarse, que no tenían que sentirse tan deprimidos en ese momento en el que están pasando. Y también vimos que produce seguridad la gracia al considerar el ejemplo de Cristo profetizado en el pasado. Y vimos como que Él también tuvo que pasar, dice el texto, que sabía que estaba profetizado que tendría que pasar por los sufrimientos, pero después de esos sufrimientos iba a haber las glorias venideras. Y nos hablamos un poco de cómo nosotros pues igualmente tenemos ese ejemplo, tenemos que pasar por sufrimiento antes de llegar a la gloria. Hoy, como digo, vamos a ver la gracia que asiste para vivir en santidad. ¿Vivir en santidad? Pues ¿cómo? Pues hay algunos aspectos. Vamos a ver, por ejemplo, según el carácter del Padre, vivir en santidad según el carácter del Padre. Vamos a ver también que vivir en santidad implica en el temor del Señor. Vamos a ver también con amor entrañable, y vamos a ver también a través de la palabra de Dios. Va a ser desde el versículo 13 del capítulo 1 hasta el 2:10, pero hoy vamos a ver solamente los 3 primeros puntos, dejaremos el último para otra ocasión. Así vamos a estar viendo que tenemos un llamado de santidad de acuerdo al carácter, al modelo de nuestro Padre, en el temor del Señor y con un amor entrañable, esa actitud también que es necesaria. Bueno, estamos bien situados ya, ¿no? Empezamos, no os veo mucho.
Solamente os veo los ojos, me falta parte de la expresión, pero bien, bien. Parece que estoy con un montón de forajidos, que lo somos. Por eso el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Muy bien, pues vamos entonces al texto. La gracia que asiste para vivir según el carácter de Dios. Vamos a leer 1:13 al 16. Vamos ahí. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un pasaje que seguro que habéis leído con frecuencia, vosotros que sois lectores asiduos de la palabra de Dios. Pero fijaos que este pasaje comienza con dos palabritas ahí, que son por tanto, que esas palabras pues son una conjunción que nos sirve de enlace. Cuando vemos ese por tanto, es una conjunción que enlaza con algo, en este caso con el pasaje anterior. Y la cuestión es, hemos estado viendo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha dado la herencia eterna, está con nosotros en medio de las pruebas. Es la salvación que hoy estamos recordando. En virtud, en respuesta a la salvación que nosotros tenemos en Cristo, hay algo que hacer. Hay una respuesta que tiene que ser de nuestra parte activa. Y él dice, por tanto, en virtud de todo esto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñir vuestro entendimiento para la acción es una expresión rara para nosotros, ¿no? Porque esto de ceñir parece que suena a apretar y además el entendimiento como que no cuadra mucho. Pero mirad, os pongo una fotito. Antiguamente la gente, muchos vestían así, llevaban unas camisas largas, sin manga y tal. Y claro, cuando tenían que trabajar, ya sabéis, bueno, sobre todo las mujeres que han usado ropa larga, a veces puede ser incómodo, ¿no? Para ciertos trabajos, pero eran los hombres los que tenían que trabajar en estos trabajos del campo o para cualquier actividad profesional o cualquier actividad incluso de guerra, da igual. Lo que hacían es que se subían el traje, se lo arremangaban, por decirlo así, como decimos nosotros, y se lo metían aquí en el cinto para que pudieran estar con las piernas libres, cómodos, para poder trabajar. O sea, Pedro está usando esta metáfora para hablarnos de la necesaria preparación que tienen que tener ellos, que tenemos que tener nosotros, de la mente. O sea, dice, preparad vuestra mente, vuestro entendimiento, y esta expresión mente y entendimiento no quiere decir todo lo que sabemos, sino especialmente aquellas cosas que sabemos de parte de Dios, aquellas cosas que son espirituales y que a lo largo de nuestra experiencia cristiana tenemos en nuestro conocimiento y en nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestra mente de una manera activa, como si fuésemos a hacer un trabajo. ¿Para qué? Pues para enfocarnos bien. La idea es que no nos estorbe nada que pueda distraernos, desenfocarnos de lo que realmente es importante en el reino de Dios. Y dice con un espíritu sobrio o equilibrado, de dominio propio, y hay que poniendo vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Tenemos que enfocar perfectamente en ese momento futuro. La gracia que se os traerá está viniendo. Nuestra salvación no es completa pero no ha llegado a su manifestación total. Llegará cuando Cristo venga y nos lleve con Él. Ese será el momento final, es lo que la Biblia llama la glorificación. Cuando estemos con Cristo todo el tiempo ya, sin estas ataduras, sin estas circunstancias, sin ninguna dificultad, una plenitud total en la presencia de Dios. Tenemos que poner ahí. Es lo que le está diciendo Pedro, mirad, vais a sufrir
vais a tener que pasar por muchas dificultades. Poner vuestra mente, preparar vuestra mente, estar listos y enfocaros en la gracia de Dios, en el momento de estar con Jesús, en vuestra salvación. Y sigue más. Dice, no os conforméis... Ay, perdón, me he pasado. Esto corre como... Ahí. No os conforméis con los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pablo también, igual que Pedro, habla mucho acerca de no conformarse. ¿Recordáis el pasaje de Romanos 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Pues muy parecido a lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Sabéis? El mundo tiene su propio estilo de vida, tiene sus propias formas, sus propias maneras. Y nosotros muchas veces somos atraídos también a vivir de acuerdo a las normas que tiene este mundo. Conformarse con los malos deseos, pues es una tentación. Pero la verdad es que tenemos esta advertencia a no ceder a los deseos del mundo. Antes estábamos en ignorancia. Antes vivíamos sin conocer la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. No tenemos que volver, no tenemos que ceder nuevamente, a intentar de adaptarnos a la manera que tiene esta sociedad de vivir. Y hay un contrapunto, sino que así como el que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si hay una palabra o una expresión que se ha escuchado mucho en los medios de comunicación durante este tiempo y todavía aún sigue expresándose, y la vemos en documentos escritos, en periódicos y demás, es nueva normalidad. ¿Os suena? ¿Os suena esto de la nueva normalidad? La nueva normalidad nos está enseñando que hay que tener una serie de requisitos nuevos. Por ejemplo, que tengáis todos mascarilla en este momento, y yo cuando baje. Que nos hemos tenido que limpiar las manos con los geles hidroalcohólicos estos, que nos han tomado la temperatura, que nos hemos limpiado hasta los zapatos. O sea, estamos aquí totalmente impolutos. Eso forma parte de la nueva normalidad. Las relaciones han cambiado. Las maneras de ir a las compras, las maneras de ir al mercado, la manera de relacionarnos hasta con nuestras propias familias, los grupos reducidos. Un montón de cosas que forman parte de la nueva normalidad. Y yo estaba pensando, nosotros como creyentes tenemos una nueva normalidad, pero no es de ahora, no es porque nos la imponga el gobierno. ¿Sabéis cuándo nosotros adquirimos esa nueva normalidad? Cuando creímos en Cristo. Cuando nosotros le dijimos a Jesús, creo en ti, creo que eres mi Señor, mi Salvador, recibimos el Espíritu Santo, confiamos y creemos que esto es la palabra de Dios, su voluntad revelada, tenemos nuevos principios, tenemos nuevas formas, deberíamos de tener esa nueva normalidad impregnada en nosotros, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de relacionarnos, nueva manera de ver la vida, nueva normalidad. Esa es la normalidad que no debe ser nueva para el creyente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. O sea, antes vivíais de una manera porque no conocíais a Dios. Pero habéis conocido a Dios y ahora hay una nueva manera de vivir, porque tenemos una nueva naturaleza, porque Dios ha implantado en nosotros su nueva naturaleza para que podamos vivir en la nueva forma de vida que deben de vivir los cristianos. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual que como nos da un poco o a mí al menos me está costando adaptarme a estas cosas, y en parte me rebelo muchas veces, y como vemos también que cuesta trabajo imponerlo en la sociedad, y de hecho muchas veces vemos imágenes donde las medidas no se están tomando,
en el aspecto espiritual parece que nos pasa igual. Parece que nos rebelamos a vivir en la normalidad de la santidad. Parece que como que nuestra vieja naturaleza que está todavía en nosotros nos impulsa y nos hace querer llevar o nos hace querer vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo. Pero el apóstol Pedro, el Señor nos dice, pero antes lo hacíais porque estabais en ignorancia. Pero ahora ya no estáis en ignorancia para que tengamos que vivir de esa manera. No volváis otra vez a las maneras antiguas. No volváis otra vez a la forma de vida antigua, sino que aquel como el que os llamó es santo. Ese es el carácter de Dios. Vivir de la manera diferente. Dios llama a un pueblo, a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Entre las características de Dios que Él ha querido revelar en su palabra, ninguna es más significativa que su santidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablan más de su santidad que de cualquier otro de sus atributos, de sus perfecciones. Dios llama a su pueblo a salir de un mundo de pecado para entrar en esta nueva vida de santidad. Y espera que cualquier cosa que hagamos, fijaos, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica eso? Toda vuestra manera de vivir. Toda, es toda. Es una palabra que está incluida, bien puesta. Toda vuestra manera de vivir. Eso tiene que ver con todo lo que, a cosas que hagamos, digamos o pensamos. Dios quiere que sean santas. Yo estaba pensando cuando estaba en este pasaje, la santidad muchas veces se confunde con lo santo. Bueno, y realmente los santos, les llamamos a las cosas que apartamos para Dios como santas. Yo no sé, en algunos lugares la Santa Cena se llama incluso. Y la palabra santo tiene que ver con separarse del pecado. Eso es lo que expresa. Pero muchas veces entendemos que la palabra, no sé, la santidad es algo etéreo, algo místico. Pero la santidad debe ser la normalidad en toda nuestra manera de vivir. En todas las cosas que hagamos. Se espera que nosotros los creyentes seamos imitadores de Dios en cuanto a esta santidad. ¿Sabéis Jesús hablando en el Sermón del Monte, ya que se ha citado? Bueno, no, sí, las bienaventuranzas. Sermón del Monte, Jesús presenta un mandamiento, le dice, sed por lo tanto perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Llama a los discípulos a ser como Él. Otro texto dice, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Pedro les está hablando de la santidad diciendo, es que tenemos que imitar a nuestro Padre. Así como Él es santo, pues nosotros igualmente tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Usa la Escritura y cita un texto del Antiguo Testamento, lo hace mucho Pedro en esta carta, cita muchísimo y sobre todo de Isaías. En este caso es de Levítico 11, 44 y 45. Coge un texto del libro de Levítico, es el libro de Levítico es el código de santidad. Ahí están recogidas todas las ceremonias, todas las cosas, los sacrificios, todo lo que había que hacer para poder acercarse a un Dios santo. Todas las demandas que Dios había puesto para que el pueblo pudiese acercarse a Él de manera correcta. Y usa esta cita. Para el creyente, para nosotros, como bien dijo Antonio antes, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado. No es ahí. Ese es el principio. Ahí comienza una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar. Debemos luchar. La gracia no está exenta de nuestra parte de responsabilidad. Por vivir, por dejar que el Espíritu fluya, por dejar que en oposición al pecado, ¿no? Demostrando así el significado de esta palabra santo. Hay un comentarista, un hermano, se llama Ryle, no sé, J.C. Ryle, o Riley, no sé cómo se diría eso en inglés.
pero la Biblia, él dice, no sé, es muy pequeñito, quizás lo leo, la Biblia deja claro que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Ahora, la santidad no es la perfección absoluta. La libertad completa del pecado, no lo es todavía. Esto existirá solamente en el cielo. La santidad tampoco es algo que podemos obtener sin un esfuerzo y una lucha constante. Pero aunque la santidad en esta vida es imperfecta, sin embargo es real. La santidad real hará que el hombre cumpla sus deberes en su hogar y en su trabajo, y afectará su forma de vivir en su vida cotidiana y su manera de enfrentar sus problemas. La santidad le hará humilde, bondadoso, dadivoso, considerado con los demás, amable y perdonador. No le conducirá a descuidar los deberes ordinarios de la vida, sino que le capacitará para vivir la vida cristiana donde quiera que Dios le haya llamado. ¿Qué os parece? La santidad es práctica. La santidad es la manera de vivir tal como a Dios le agrada todo el momento, todo el tiempo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Y fijaos que la Biblia nos llama santos. La Biblia nos llama a aquellos que hemos creído en Cristo santos. Es decir, somos hechos santos por medio de Jesucristo, al haber creído en Cristo, al haber sido identificados y unidos a Él. Somos llamados santos. En una posición, no somos impecables, pero sí delante de Dios nos ve como santificados. Y tenemos el llamado a una vida santa, y no puedo leer los pasajes, tengo un montón. Pero la palabra nos anima una y otra vez a vivir en santidad. Así que la gracia de Dios que asiste para vivir en santidad, pero también en el temor del Señor, versículos 17 al 21. Vamos a leer este pasaje, 17 al 21, vamos ahora, para ver el segundo punto. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿sí? Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, otra vez, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tremendo, ¿no? Si invocáis como Padre, hay un común condicional, y si invocáis, o sea, ya que vosotros estáis hablando, invocando a Dios, llamando a Dios, orando a Dios, y lo tratáis como Padre, es interesante porque hay una expresión aquí, dice, el Padre que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Llamar a Dios como Padre es también llamarlo juez. El Padre en una familia juzga las acciones, está pendiente, corrige, exhorta, no es un ajeno, no es extraño. Nuestro Dios es nuestro Padre, pero también es el juez, no solo nuestro, sino de todo el mundo. Y lo hace, dice que juzga imparcialmente. Tremendo, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo contrasta esto con la naturaleza humana y con las cosas que tenemos que ver en nuestra sociedad, verdad? No favorece a nadie, sea rico o sea pobre, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea amo. Dios juzga sin mirar el rostro de la persona. ¿Recordáis ese pasaje de 1 Samuel cuando con Samuel, ¿no? Y le dice a David, ¿no? Dios no juzga de acuerdo al corazón, o sea, al aspecto, sino al corazón, ¿no? Eso es una bendición, que Dios nos mira
hacia adentro, ¿no? A nuestro corazón transparente, como dice Antonio, ¿no? Además, había una cosa, ya está juzgando las obras de cada uno. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, mientras que estemos en este peregrinar, está siendo observado por Dios. No nos podemos esconder detrás de una mascarilla. No nos podemos esconder de Dios. Él ve, pero ve no solo lo que hacemos, sino la intención con la que hacemos las cosas. A mí por eso el texto es en el temor del Señor. No es miedo. La expresión temor es reverencia, es respeto. Esa es la palabra. Respeto auténtico de verdad. Nadie quedará exento del juicio porque Dios juzgará imparcialmente cada acción del hombre. Así que cuando invocamos el nombre del Padre, nos encontramos también con un juez imparcial. Ahora, ¿cuál es el propósito de saber que nuestro Dios y Padre es nuestro juez? Conducíos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabéis que estamos de peregrinos en este mundo, en esta tierra? Estamos de paso, de verdad que sí, estamos de paso. Esta no es nuestra ciudad, no es nuestro destino. Pablo lo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y allí vamos a estar. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Todos somos extranjeros en este mundo. Da igual del país que seamos. Los creyentes vamos de paso, no tenemos que tener aquí afianzarnos de tal manera que pensamos que vamos a estar aquí para siempre, vamos de paso. Y debemos de vivir siempre en la presencia, en esa consciente de que estamos en la presencia de Dios. Como digo, Dios está observando y tenemos que ser verdaderos hijos de Dios siempre, no solo en algunas circunstancias, siempre. Que se reflejen las virtudes en el Hijo, las virtudes del Padre. Si Dios es nuestro Padre, que tengamos el carácter de nuestro Padre. Jesús lo decía, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cada momento, ante un examen, honestidad, integridad, no fijarse, no copiarse, eso es santidad. No mentir, eso es santidad. Hacer lo mejor que puede uno, eso es santidad. No pagar mal a la persona que nos hace mal, eso es santidad. Hay muchas maneras de ser santo. No tenemos que estar puestos en un altar con velita alrededor. Somos santos en cada momento de nuestra vida. Tenemos que ir a eso. Eso es porque Dios está mirando. Y sabéis, nos va a juzgar. Va a haber un momento en el que va a haber un juicio. ¿Para los creyentes? Sí, para los creyentes. Y la Biblia le llama el tribunal de Cristo. Y ahí todas nuestras obras y nuestras intenciones van a ser juzgadas. Y Dios nos va a pagar conforme a nosotros hayamos hecho en nuestra vida, conforme hayamos aprovechado o no el tiempo invirtiendo en su reino. Pero tenéis que conduciros con temor, con respeto, el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo algo muy importante. Ese sabiendo es muy importante. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Es lo que hemos venido a recordar. Cuando hemos tomado el vino, recordamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hemos sido redimidos. ¿Sabéis lo que significa redimido? Bueno, vais a un diccionario de palabras bíblicas, por ejemplo, llámese Strong, Vine, cualquiera de ellos, y vais a ver ahí, redimir es liberar a alguien pagando el precio del rescate. Así que la Biblia habla de rescate.
habla de pagar un precio para rescatar a alguien. Es un concepto muy conocido, ¿verdad? Todos hemos visto alguna vez alguna película en la que han cogido rehenes y te piden dinero, ¿no?, para soltarte. Bueno, algo así, es la idea, ¿no?, de redimido. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Pues de redimir. En el Antiguo Testamento, Dios redimió a su pueblo del yugo de esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice Dios mismo: yo os redimí con brazo extendido. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo enviando 10 plagas sobre aquellos que estaban presionando a Israel. Y guardó a su pueblo de una manera muy especial. ¿Recordáis? Pusieron la sangre de un cordero en el dintel de la puerta, en los postes de la puerta, de manera que cuando pasara el ángel exterminador, el ángel que Dios estaba mandando para juicio, pasara de largo a todos que tenían esa sangre puesta en la puerta de sus casas. Eso fue la redención. Así como la muerte del Cordero de la Pascua en ese tiempo, que además es lo que hemos recordado en esta mañana, haciendo memoria de ese tiempo también y de esa prefiguración que había en el Antiguo Testamento. Así como la muerte del Cordero libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, la muerte de Jesucristo, ¿sabéis de qué nos libra? De la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Y leemos en el Nuevo Testamento que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose maldición por nosotros, por ti y por mí. En Gálatas 3:13 lo dice. Y dice también que Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí mismo un pueblo que sea de su propiedad, deseoso de hacer lo bueno. Así que eso lo dice en Tito 2:14. Y también la palabra redimir, al referirse a la muerte de Cristo y a nuestro rescate del pecado en este texto. Así que Cristo paga un precio alto, muy alto. Y dice Pedro: vamos a coger cosas perecederas, pero que son importantes, plata y oro, pero aún así no valen. Lo voy a contrastar: la sangre preciosa de un cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Esa sangre valiosa, preciosa, que ha dado Cristo Jesús por ti, para pagar el precio de tu rescate de la esclavitud del pecado, para rescatarte de tu vana manera de vivir. ¿Veis? Cuando habla Pedro de redención, enfatiza que hemos sido libertados del estilo pecaminoso y habla de una vana manera de vivir. Es una vida vacía, sin sentido. Realmente la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender esto y piensa que su vida tiene un sentido impresionante y enfocan para tener más sentido en muchas cosas. Pero nosotros sabemos que todo eso es vanidad al final. Vamos a seguir viéndolo más adelante. Pero mirad, este Cordero que ha dado su sangre preciosa por nosotros no vino de manera imprevista, no fue fruto de algo, de una reacción de algo que pasó y tuvo que suceder. Y ya, bueno, no. Dice ahí que estaba, a ver, he dado demasiado, ahí, lo hizo, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, estaba previsto. Ya Dios sabía que el ser humano iba a caer, como nos ha dicho Antonio. Tenía ya prevista la solución. Ya Cristo estaba elegido para ser el Salvador del mundo, para que todos los que crean en Él puedan formar parte de la familia de la Iglesia. Pero lo interesante que pone aquí es que lo hizo por amor a vosotros. Lo hizo por amor a vosotros. La designación de Cristo en la eternidad y su aparición en el tiempo tienen un solo propósito: redimir a los creyentes. Y eso
ha sido por amor. Nosotros somos personas altamente privilegiadas. No sé si nos hemos percatado de esto. Que Dios mismo venga a dar a su Hijo y lo entregue en una cruz, derrame su sangre, siendo justo, puro y santo, por ti que eres pecador y por mí que soy pecador, ¿qué precio? Es que somos privilegiados porque se nos ha ofrecido. Lo único que hemos tenido que hacer es creer. Somos salvos por gracia. No podemos hacer nada para salvarnos por medio de la fe. Hemos creído en Cristo y hemos recibido la salvación de manera gratuita para nosotros, pero fijaos el coste. Nos ha amado tanto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Saber el costo de nuestra salvación debe ser un estímulo alto para vivir en santidad. Yo lo estaba pensando eso. Solamente considerar lo que Cristo ha tenido que pagar por mí para que yo salga de la basura, y ahora yo, estando libre de esa situación, vuelvo otra vez. Es como, yo me estaba imaginando, que es así. O sea, yo pago el precio, Dios paga, da a su propio Hijo, muere su Hijo en la cruz, paga un alto precio para salvarme, algo que yo, porque estoy muerto ahí, no me doy cuenta, pero estoy muerto, y me salva Dios. Y ahora yo, una vez que soy salvo, digo, bueno, está muy bien, es muy importante, muy valioso lo que has hecho por mí, pero es que yo quiero seguir viviendo aquí, en este mundo. Yo no quiero la nueva normalidad de la santidad. Yo quiero vivir todavía en la vanidad de la vida. Es muy fuerte eso, ¿eh? Si seguimos viviendo nuestra vana vida después de conocer la gracia de Dios, es como despreciar ese valioso regalo. Y sabéis, el juicio del Padre, que juzga de manera imparcial, vendrá. Podemos hacerlo. Podemos decidir no buscar y vivir en santidad de manera natural. Queremos ser antinaturales ya y vivir en el pecado, seguir siendo el pecado, conviviendo con él, cohabitando con él, dejando sí, pero no, manera, forma, pero Dios va a juzgar. No pensemos que vamos a después estar en su presencia y estas cosas van a pasar. Vamos a ser salvos si hemos creído en Cristo, claro que sí. Pero no pensemos que todos vamos a ser iguales en el reino de Dios. Y vamos al último punto. Parece que hay también una actitud o un requisito. Vivir en santidad no solamente afecta a nuestra relación con Dios, sino también debe haber una actitud en sentido horizontal hacia el prójimo, con amor entrañable. Vamos a leer ese último pasaje de versículos 22 al 25. Y ahora dice, puesto que, otra vez ahí esas palabritas, ¿no?, que dan como conclusiones. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque, y ahora usa otra cita, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese o sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La gracia asiste para vivir en santidad con amor entrañable. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cuando obedecemos la palabra de Dios, expresamos nuestro amor no solamente a Dios, sino también a nuestro prójimo. Y en el Nuevo Testamento la palabra prójimo y la palabra hermano tienen la misma idea, ¿no?, la misma acesión, que la palabra hermano
identifica más a los que son de Cristo, a los que han creído en el Señor y forman parte de esa familia. Tiene un significado más espiritual, ¿no? Este amor fraternal debe ser sincero. Sincero. Debe ser auténtico, genuino, no hipócrita. Pedro excluye la posibilidad de que miembros de la comunidad cristiana sientan solamente simpatía unos por otros sin llegar a amarse unos a otros profundamente, de corazón. Eso que a veces pasa en nuestras congregaciones, Pedro lo quiere descartar. Es decir, tengo que tener un amor puro, sincero, entrañable con todos los miembros de la familia. Debe ser así. Debemos de esforzarnos en conocernos más para amarnos mejor. Porque como ama a quien no conoces mucho, ¿no? Pero hay un refrán del refranero español que dice: el roce hace el cariño. Ahora no nos vamos a rozar, pero entendedme, vamos a intentar de alguna manera, pues, comunicarnos y conocernos más. Y Pedro repite el mandamiento dado primeramente por el Señor Jesús, cuando la noche de la traición: yo os he amado hasta el fin. Y bueno, hay muchos pasajes para el amor y cómo tenemos que amarnos unos a otros y tal, otro buen puñado, que también están ahí. ¿Pero por qué debemos amarnos unos a otros? Mira, dice Pedro, porque habéis nacido de nuevo. Habéis nacido de nuevo. La purificación a la cual Pedro hace referencia, este nacimiento, el nacer de nuevo, ocurre en el momento de la conversión, como resultado de creer en el Evangelio. Cuando una persona cree, en ese momento se experimenta un nuevo nacimiento. Lo hace el Dios, lo hace el Espíritu Santo. También se le llama regeneración espiritual. ¡Wow! Dios pone en ti una nueva naturaleza. Has nacido a una nueva normalidad, a una nueva vida. Esta limpieza hace posible que amemos a los demás. La palabra que se usa aquí es de manera sin descanso, constantemente, fervientemente. Eso no es posible para aquellos que no hemos nacido de nuevo. Se puede amar, puede tener un tipo de amor, más real, menos real, pero el amor auténtico, genuino, el que Dios da, lo podemos tener solo en virtud al nuevo nacimiento que tenemos. Sí, tenemos la oportunidad de poder amar de una manera increíble. Podemos amarnos de una manera constante y ferviente. Y urge Pedro a sus lectores a hacer todo por amor a sus hermanos en Cristo. Una expresión de un comentarista me gustó, dice: no necesitamos amarnos como si fuéramos hermanos. Podemos amarnos unos a otros porque realmente somos hermanos. Es que Cristo ha hecho que podamos formar parte de la misma familia. Realmente hay un vínculo especial, espiritual, que nos une. Somos hermanos. Y hay testimonios de creyentes que hablan que tienen una unidad con los hermanos que no la tienen ni siquiera con los miembros de su propia familia. Ahora, ¿cómo hemos nacido? Pues dice, mediante la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para producir un nuevo nacimiento. Esta semilla comparte el carácter, digamos, de su propia fuente, ¿no?, de Dios. Y nunca pasa de moda y no se vuelve irrelevante. La palabra de Dios permanece. Y todos sus principios, y no digo la forma de interpretar los principios que tenemos en la palabra de Dios permanecen para siempre. Pueden variar la forma, claro. Ahora incluso vivimos otras maneras que no vivían los cristianos del primer siglo, ni hace 50 años, pero los principios son los mismos. El Evangelio sigue siendo el mismo, la esencia del Evangelio la misma.
La gracia, la salvación por gracia por medio de la fe para siempre, el amor entre unos y otros, por supuesto, el servicio, los dones, todo eso sirve y sigue y seguirá, porque Dios no cambia. ¿Podemos cambiar las maneras? Sí, ¿vale? Pero las mismas cosas, los mismos principios fundamentales. Pedro usa la ilustración de la hierba y de las flores para subrayar y contrastar entre el hombre temporal y lo permanente de la palabra de Dios. Evidentemente, que nosotros somos pasajeros como una flor que se cae, no hace falta ni que venga un juez y lo certifique, ni un notario. Solamente tenemos que mirarnos cada día, cada año y vamos viendo el cambio, ¿verdad? Bueno, así es, vamos a pasar de aquí. No somos eternos en el cuerpo, vamos a pasar de aquí. Pero los creyentes vamos a seguir. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, va a seguir siendo ahí fiel y firme. Ellos recibieron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y cuando los apóstoles y sus ayudantes les predicaron, recibieron igualmente el Evangelio como la palabra de Dios, con la misma autoridad y con la misma validez. Alguien dijo, y ya estoy terminando, mi amigo, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios sobre todo lo demás. No quiero minimizar el lugar de la música, de los métodos y de la organización, pero absolutamente no hay hoy ningún sustituto para la palabra de Dios. ¿Qué pensáis? La palabra de Dios es la que transforma, es la que puede hacernos vivir, animarnos, fortalecernos para vivir de acuerdo a los principios que Dios quiere, a la santidad. Así que debemos de darle importancia a la palabra de Dios. Mira que ahora Antonio ha anunciado este plan que la Iglesia pone en marcha, ¿no?, de formación. Bueno, es otra oportunidad de seguir creciendo en la palabra de Dios también. Pero a nivel personal, nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios y su palabra cada día. Pero que no es una opción. Eso está en el contrato de la nueva normalidad. Tenemos que ir a la palabra de Dios cada día, leer un trocito, aunque sea, ver qué es lo que quiere Dios decir, porque eso es lo que va creando nuestra naturaleza, nuestro carácter cristiano, va haciéndonos crecer, va alimentándonos, nos va dando los principios que después tenemos que poner en práctica. Si no conocemos cómo es Dios, muchas veces nos quedamos solo en la Biblia, en los estudios bíblicos y tal, y conocemos mucho acerca de las cosas de Dios, pero lo importante es conocer a Dios, conocer quién es nuestro Padre, cómo es Él, qué es lo que a Él le agrada, cómo Él actúa, para nosotros ser iguales que Él, ser imitadores de Él, igual que Él, ¿no? Así que en este pasaje Dios nos llama a vivir la nueva realidad que tenemos desde que nacimos en su familia. Dios ha implantado en nosotros esa nueva naturaleza divina para que podamos llevarlo a cabo realmente. Y eso implica ser santos en la vida diaria y cotidiana, intentando separarnos del pecado, de nosotros, que está en nosotros, y de las cosas que puedan llevarnos a pecar. Por supuesto que sí. Sabiendo que Dios nos mira y que al final tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Así también implica tener una relación auténtica de amor con los hermanos, sin fingimiento ni hipocresía, sino de corazón. ¿Vamos a poder cumplir con todas estas demandas al 100%? Bueno, claro que no. Somos imperfectos, no somos impecables. Pero que tenemos que estar en esa línea, en esa voluntad, por supuesto. Tiene que notarse el cambio que ha habido en nosotros al creer en Cristo. Tiene que haber una diferencia muy grande, interior, y que después se manifieste en el exterior también. Pues que Dios nos ayude y que tengamos en mente la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos espera, hacia dónde vamos, que eso sea un aliciente para darnos confianza, darnos seguridad, darnos gozo en medio de las pruebas, de las tribulaciones, y a la misma vez un aliciente
pues para que vivamos como Él quiere, en virtud de, por tanto, ya que tenemos ese contexto previo, vivamos en santidad. Muy bien, pues vamos a terminar orando. Antes deciros que ahora nos vamos a ir al sentido inverso. Es decir, los hermanos que están detrás van a salir primero y después los últimos, pues saldrán. Los que están aquí primero serán los últimos. Y los últimos serán los primeros, porque vamos a ser bíblicos, hombre. Entonces vamos a salir y que no os quedéis en el pasillo, por favor, y andando hacia la puerta y ya pues salimos con ese orden. ¿De acuerdo? Pues nada, yo creo que ha sido una buena experiencia, ¿no? Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos, Señor. Estamos contentos de poder estar aquí en buen grupo, de tus hijos, en torno a la mesa, en torno a poder haber adorado en comunidad, como grupo, como familia, poder haber sido hechos partícipes de este tiempo de adoración y alabanza. También, Señor, poder haber participado de estos elementos que traen a nuestra memoria el gran amor que tú has tenido por nosotros y también, Señor, por haber podido reflexionar, compartir un poco tu palabra, Señor. Queremos realmente no ser oidores solo, que tú nos ayudes, Señor, a ser cada vez más santos de verdad en la vida práctica. Que de aquí salgamos con este reto, sabiendo que es tu deseo, que es tu voluntad y que tenemos el Espíritu que nos ayuda también. Así que en esa confianza pues nos despedimos también con gozo hasta que nos volvamos a ver en el nombre de Jesús. Amén.